A partir de este momento, En Perspectiva propone La Mesa Verde, una discusión que nos conecta con el futuro de nuestro país y el planeta. Es una presentación de Enkel Group y Arboreal, promotores en el desarrollo de la construcción con madera en el Uruguay. Auspician BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito. Verde, cooperamos contigo para hacer un mundo más verde. Y McDonald's, cambiando un poco, cambiamos mucho. Año a año, la ONU organiza la COP, una cumbre donde representantes de alto nivel mundial negocian acuerdos en busca de torcer el rumbo del cambio climático. Año a año también puede resultar frustrante, con la sensación de que nada cambia. Pero al terminar la última edición, que transcurrió en Dubái entre el 30 de noviembre y el 13 de diciembre, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que el acuerdo logrado era un hito histórico. Aunque en Dubái no hemos pasado página a la era de los combustibles fósiles, este es el principio del fin, declaró a su vez el secretario ejecutivo de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. ¿Qué fue lo que se logró concretamente? Bueno, que en la declaración final, por primera vez, se hiciera referencia a la transición hacia las energías renovables para alejarse de los combustibles fósiles en los sistemas energéticos de manera justa, ordenada y equitativa. Es el principio del fin de los combustibles fósiles, declaró el representante de la ONU para el Cambio Climático. Pero no todos comparten ese optimismo tampoco. Hemos logrado un avance gradual con respecto a lo habitual, cuando lo que realmente necesitábamos era un cambio exponencial, dijo, por ejemplo, la representante de Samoa, una isla particularmente expuesta a las consecuencias del cambio climático. En el ámbito científico, también parece haber voces de escepticismo. El acuerdo para abandonar los combustibles fósiles es, en el mejor de los casos, débil, declaró a la agencia France Press Michael Mann, climatólogo y geofísico de la Universidad de Pensilvania, que agregó: no es convincente lo acordado. Bueno, ¿qué conclusiones sacan los delegados uruguayos? ¿Qué visión macro tienen? ¿Y qué implica para Uruguay lo que se acordó en esta COP28? Ese es el tema sobre el cual queremos profundizar hoy en nuestra nueva edición de La Mesa Verde. Para eso estamos con 3 representantes uruguayos que viajaron a este encuentro en Emiratos Árabes Unidos. Martina Casás, bióloga, diputada suplente por el Frente Amplio, ustedes la conocen, integrante de la tertulia aquí en Perspectiva, que viajó como parte de una red de parlamentarios por un futuro libre de combustibles fósiles. Martina, ¿qué tal? Buen día, bienvenida. Buen día a todos. Buen día, Martina. Ya retomamos enseguida contigo, capaz que por el Zoom, porque te escuchamos ahí medio lejos, pero enseguida ajustamos ahí esa conexión. Mariana Kasprick, asesora técnica de la Dirección Nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, negociadora de gran experiencia en el ámbito de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Mariana, bienvenida, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias por la invitación. Habla apenitas un poquito más cerca del micrófono ahí para que se te escuche. Y Ramón Méndez, director ejecutivo de la Fundación Ivy, que promueve el desarrollo sostenible, exdirector nacional de energía. Ramón, bienvenido. Un gusto reencontrarnos. Un gusto estar de nuevo acá, en estos micrófonos. ¿Qué es esto de la Fundación o Asociación Ivy? Es una asociación que creamos con un conjunto de expertos latinoamericanos con mucha experiencia en políticas públicas, fundamentalmente en temas climáticos y energéticos, ordenamiento territorial, para intentar llevar nuestra experiencia a otros países de la región. Y lo que ayudamos es, trabajamos con gobiernos, con sector privado, con academia, para hacer que las cosas sucedan lo más rápidamente posible. Repasemos los puntos principales de esta COP28. No es menor que tenga lugar en Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Fue un aspecto, de hecho, muy discutido. Ustedes que viajaron allí, ¿cómo les sonó esto de esta sede? Porque, recordemos, Emiratos Árabes Unidos es una de las naciones con mayor producción de petróleo, claramente, ¿no? Sí, a ver, las COPs se realizan en las diferentes 5 regiones de Naciones Unidas y bueno, este año tocaba la región de Asia y
eso es la propia región quien elige el país donde va a ser anfitrión de la reunión, y frente a eso el resto de los países no podemos incidir. Sí, fue extraño que fuera en un país productor de petróleo, pero así como fue extraño, también fue un trabajo de la presidencia emiratí muy importante previo a la realización de la reunión, porque ellos tuvieron reuniones bilaterales con los diferentes grupos negociadores, varias reuniones a lo largo de los últimos 6 meses previo a la reunión, y eso permitió cierto entendimiento, sobre todo en los temas de la agenda, que muchos años el adoptar una agenda consensuada lleva varios días, y eso retrasa el inicio de la reunión y el tiempo disponible para negociar. Entonces, destacar ese trabajo previo de la presidencia, de reunirse con todos para llegar, y de hecho se adoptó inmediatamente la agenda. Eso por un lado. Por otro lado, también destacar las instalaciones, la logística, que también facilitó los tiempos de negociación. Hemos participado en otras reuniones que era más complejo acceder al lugar de la reunión, y eso quita tiempo y energía, pero bueno, en esta oportunidad hay que destacar y agradecer. ¿Se tuvieron en cuenta las emisiones en este caso? Digo porque siempre es otro aspecto que se mira, ¿no? En estas cumbres donde se calcula, bueno, cuántas emisiones se hicieron para llegar hasta el lugar, todas las personas que efectivamente concurrieron, por mencionar un ejemplo, ¿no? Ramón, Martina, ¿quieren agregar algo respecto a la sede como tal? Sí, hay muchísimo para agregar. Emiratos Árabes es un país extraordinariamente particular. Hace 60 años era un pueblo desierto y mar, de pescadores de perlas y pescadores de peces, que tenía la misma cantidad de habitantes hace 50 años que los visitantes que tuvo la COP este año. 90.000 personas vivían hace apenas 60 años, que fue la época en que descubrieron el petróleo, que se independizaron del Reino Unido. Y lo que se ha transformado ese país es increíble, y lo más increíble todavía es que se transformaron en base al petróleo que descubrieron, pero rápidamente se transformaron, diversificaron su economía, y hoy son líderes en temas en particular de transición energética. Tienen Masdar, que es la primera ciudad 100% sustentable del mundo. Tienen la sede de la Agencia Internacional de Energías Renovables, que pelearon hace 10 años para tenerla allí. Es un país muy controversial, donde efectivamente hay un consumo energético desenfrenado, pero al mismo tiempo una ambición de transformación. Y bueno, con Al-Jaber, el presidente de la COP, había una particularidad, porque él es al mismo tiempo el presidente de la Compañía Nacional de Petrolera. Entonces, y era quien encabezaba este evento, ¿no? Que encabezaba las negociaciones. O sea, no solo fue polémica la sede, sino ese aspecto. Claro. O sea, es la primera vez que el presidente de la COP, que supuestamente tiene que generar la ambición a nivel global y llegar a los acuerdos para transformar la matriz productiva, pero en particular energética, sea el presidente de una compañía petrolera, una de las más importantes del mundo, con las mayores reservas de petróleo del mundo. Hubo mucha gente que decía, bueno, están poniendo el zorro a cuidar el gallinero. Y efectivamente en la mitad de la COP hubo un evento que fue un poco confuso, porque salió, The Guardian sacó una entrevista que le habían hecho unos días antes, en el cual él decía algo así como que abandonar los combustibles fósiles era una locura, era volver a la época de las cavernas, y quedó esa frase muy anclada en la COP entre la gente que estaba allí. Y justamente el primer borrador de acuerdo que presentó como para cierre de las negociaciones fue muy inmediatamente controvertido, porque no mencionaba justamente el aspecto del abandono de los combustibles fósiles, que luego, bueno, de alguna forma creo que le dieron una especie de golpe de Estado, y algunas grandes potencias como que obligaron a que efectivamente se incluyera esto que nunca se había incluido de esa forma tan categórica, en la necesidad de abandonar los combustibles fósiles. Ahora quiero profundizar en ese punto que señala Ramón, pero Mariana, capaz que por tu experiencia en anteriores cumbres, brevemente, para que los oyentes tengan claro, ¿cuál es la dinámica de estas instancias? O sea, ¿cómo se negocia? ¿De qué forma? ¿Cuáles son los distintos ámbitos que hay también como forma de formar parte? Sí, primero que nada que esta reunión son varias reuniones en paralelo, son 5 reuniones. Es la reunión de las partes ante la Convención, la reunión de las partes ante el Protocolo de Kioto, la reunión de las partes ante el Acuerdo de París, y 2 órganos subsidiarios a los 3 instrumentos que comenté inicialmente. O sea, son 5 reuniones en paralelo, y cada reunión tiene su agenda. Hay, creo que en la última reunión
alrededor de 140 ítems de agenda entre todas las reuniones. Entonces, el volumen de trabajo es muy elevado. Después hay grupos negociadores, está el G77 que nuclea a todos los países en desarrollo y los países desarrollados tenemos Unión Europea, el Grupo de Integridad Ambiental que son 6-7 países, que está Suiza, Mónaco, Liechtenstein, Corea, Georgia y México. Está también el Grupo Paraguas, que es el resto de los países desarrollados que no están en los anteriores. Y bueno, primero se intentan posiciones dentro de estos grupos. Uh-huh. Los países desarrollados es relativamente más sencillo que lleguen a acuerdos y en general siempre están como bloque. Dentro del G77 es más complejo por la diversidad de países y subgrupos que hay dentro del G77. Dentro del G77 hay muchos subgrupos que se superponen entre sí. Está el grupo africano, está el grupo árabe, las islas, pequeñas islas, los países menos desarrollados. Dentro de Latinoamérica hay un grupo de países que es ILAC, que son los del Pacífico, digamos, los países que están sobre el Pacífico de América del Sur y algún país de Centroamérica. El ALBA, que está Venezuela, Nicaragua, Cuba y Bolivia. Después hay otro grupo de países que atraviesa los continentes, los like-minded, los de, bueno, no sé cómo traducirlos. Más ambiciosos, sí. Ahí está China, India, Cuba, Bolivia, Arabia Saudita y varios países más. Uruguay integra un grupo de negociador desde el 2017 con Argentina y Brasil. Argentina, Brasil y Uruguay, ABU, así nos conocen. Y bueno, cada grupo tiene sus particularidades, se intenta dentro del G77 llegar a visiones comunes, a veces se logra y otras veces no. En los puntos que hay coincidencias, hay un representante del G77, un vocero que habla por el G77 y después los grupos o los países pueden dar sus visiones. Y para cada tema de agenda se generan grupos de contacto, se le llaman, que son grupos que se reúnen de hora y media, 3, 4, 5 veces a lo largo de la semana y se genera un texto, se discute, se negocia, a veces no hay texto, hay comentarios y todo, cada grupo es cofacilitado por un país en desarrollo y un país desarrollado que lo elige la presidencia. Y ese es el proceso, son iteraciones. Bien complejo el sistema, o sea, no quisiera ser negociador de... Extraordinariamente complejo. Se superponen horarios, delegaciones chicas, es inviable participar en todos los temas, entonces tenemos que elegir los temas a los que podemos participar. Y sí, es muy complejo y además están articulados los diferentes temas, entonces no se puede terminar uno hasta que no avanza el otro y es muy, muy, muy complejo, sí. Y Mariana iba como representante del Ministerio de Ambiente, ¿verdad? Sí. En esta negociación. Pero en el caso, por ejemplo, de Ramón y de Martina, ¿cómo participaban, digamos, en este tipo de instancias? Esta era, en lo personal, mi primera COP sin ser gobierno o sin ser negociador. Había tenido varias experiencias como negociador, incluso en el caso de París me tocó ser el jefe de delegación de la negociación de París, del acuerdo. Pero esto fue formar parte de todo lo que hay alrededor de la COP. Alrededor de la COP, o sea, negociadores son a unos pocos miles, pero en total hay varias decenas de miles alrededor de todo esto, con una cantidad de eventos paralelos, donde mi experiencia esta vez fue confirmar algo que yo veía, que es que, claro, el multilateralismo es muy complicado, es un poco lo que estaba relatando Mariana recién, y sin embargo es alrededor, en la sociedad civil, en las empresas, en la academia, donde se logran los verdaderos avances desde mi punto de vista. Donde todo eso que de alguna forma, las ambiciones que en teoría se definen en los ámbitos más de los países, de la formalidad, se aterrizan en esas reuniones paralelas. Y eso fue para mí súper interesante. Bueno, en particular ahora Uruguay está teniendo una prensa extraordinaria por lo que hicimos en Uruguay, en particular la transición energética.
Y entonces, bueno, eran, no sé, 10 reuniones por día de invitaciones a dar charlas, a contarles la experiencia uruguaya. Es una experiencia completamente diferente a la de, bueno, a la que vivió Mariana, que es súper estresante y súper compleja. Yo me imagino no me imagino cómo sería la época en que no había WhatsApp, porque ahora con WhatsApp vos tenés negociadores en diferentes lugares que van comentando, mira, acá está pasando tal cosa, venite para acá, ojo con esto que está. Pero antes, me imagino, Mariana, tus primeras COPs, cuando antes Papeles, con documentos en papelitos, papeles. Se llevaban de un lado para el que otro. esperar a que saliesen los documentos para ir a buscarlos en papel, para leerlos y poder para empezar a negociar. comentar Sí. y bueno, y reunirse en diferentes, o sea, realmente son súper complejas. Pero mi visión es que lo que ocurre alrededor de la COP, alrededor de las negociaciones, es más interesante, mucho más interesante, porque ese multilateralismo muchas veces frena que el avance. Podemos hablar sobre eso después. Martina, en tu caso, ¿qué experiencia tuviste? Era tu primera COP, ¿no? Mi segunda COP. Segunda. También, mi segunda COP. Sí, la verdad que comparada, Mariana mencionaba que, por ejemplo, el año pasado encontrar algo en la COP en Egipto era imposible, los salones de negociaciones eran terribles, pero como mencionaba Ramón, todo lo que pasa alrededor de una COP es fundamental. Este año era la primera vez que había un pabellón, por ejemplo, que son los lugares donde se hacen como las charlas y las informaciones, exclusivamente para parlamentarios. Y en esto de que no hay mucho tiempo y que estamos todos como medios a las apuradas, porque es real que el tiempo para reaccionar, para llegar a los límites y alcanzar las metas que tenemos, es muy corto. Tenemos que lograr muchísima cooperación internacional, entonces todo lo que sean eventos paralelos donde vos puedas lograr contactos con un montón de parlamentarios o de negociadores para poderles mostrar el trabajo que estás haciendo. Por ejemplo, yo fui con un grupo de parlamentarios que hicimos 3 audiencias públicas este año y íbamos a mostrar los resultados a la COP, donde desde cómo se está financiando digamos, la salida de los combustibles fósiles a nivel mundial, qué se requiere en cuanto a cooperación, también cuánto de los países tienen que contribuir y de qué forma contribuir para que logremos las metas. Todos estos son eventos paralelos que pasan y donde nosotros vamos mostrando vamos mostrando los resultados que encontramos en estas auditorías que hicimos a nivel mundial, por ejemplo, a nivel regional. Hicimos auditorías sobre las contribuciones determinadas nacionales de Colombia y de México. Y acá hay algo importante porque Colombia tuvo un papel preponderante en esta COP, donde fue uno de los países como un país en vía de desarrollo que depende en gran parte de los combustibles fósiles, fue uno de los países que se comprometió a firmar el Tratado para la No Proliferación de Combustibles Fósiles, y que también como parte de otros países insulares, que son los que van a ser los más afectados, digamos, por el cambio climático, por el aumento del nivel del mar, es uno de los países que firma este tratado, y obviamente que la negociación de firmar ese tratado no pasa dentro de la sala de negociaciones, sino que son organizaciones de movimiento civil que trabajan durante todo el año, y que obviamente en las últimas horas de la COP se llega a través de distintas presiones a que el presidente Petro acepte firmar este tipo de compromisos. De compromiso. Y además, que también fue la COP del año pasado que se llegó al compromiso de poner en funcionamiento el Fondo de Daños y Pérdidas, y esta COP arranca con una nota alta de operacionalizarlo y además decir cuánto va a ser el fondo de daños y pérdidas, que en realidad se mencionaba, que Samoa hablaba sobre este fondo, porque los fondos que se disponen solamente cubrirían un 0,2% de lo que se precisa para daños y pérdidas, que tenemos que entender que este fondo
Ahora, se utilizaría para sequías, inundaciones, bueno. ahora hablamos enseguida de ese fondo, Martina, porque me parece bien interesante para profundizar, ¿no? En qué implica y demás. Ahí tenemos un adelanto ya, ¿no? Quiero preguntarles ahora por la clave, ¿no? De la cuestión y de por qué se menciona esta cumbre como algo especial. A ver, primera aclaración, porque a los oyentes les puede llamar la atención esto. Siempre que termina una COP, hablamos de cumbre histórica, ¿no? Sí, como algo bien trascendente que marca un punto de inflexión. Y hay quien puede decir, ¿y otra vez lo mismo? Y sin embargo, ¿no? ¿Está un poco esa sensación? ¿Les pasa a ustedes? Las declaraciones finales de las COP tienen algo siempre en común, que es que esta cumbre fue histórica. Porque claro, después de un año entero de trabajo de miles de personas, es como un alivio decir llegamos al final y es casi algo casi que humano de valorar lo que efectivamente se pudo lograr en esa reunión. No fue histórica para mí. Hubo algunas cosas sí muy importantes, como que por primera vez se coloca la expresión que hay que salir de los combustibles fósiles, que aunque parezca mentira nunca se había con todos los cuidados en los términos, con ¿no? todos los cuidados, ordenada, justa. Sí. O sea, eso quiere decir presión de los países poseedores de petróleo diciendo no me digan que tengo que salir mañana, ni el año que viene, ni dentro de 10 años. Pero eso puede llamarle la atención a los oyentes. Primero, destaco eso que decías. A ver, hasta ahora en las COP, por más que ¿no? hay algunas muy importantes que tenemos sin duda. muy presentes, como los acuerdos de París. Claro. Hasta ahora no se mencionaba la posibilidad de abandonar los combustibles fósiles. No, a ver, lo que ahí está muy analizado es cómo los países que tienen empresas nacionales de petróleo importantes, que tienen yacimientos nacionales importantes, cómo están teniendo una presencia en las COP cada vez mayor. Hay más de 500 delegados de empresas petroleras en las COPs. Y hoy lo que tenemos en el mundo es que la mayoría de los reservorios de petróleo que conocemos están en manos de empresas nacionales, no tanto de empresas privadas, que crecen más a su vez esos reservorios. Entonces el poder de algunos países, por la relevancia que tiene para sus economías, en las COPs es muy importante y por eso terminan bloqueando muchas veces las decisiones. Y el multilateralismo, un país, un voto, hace que llegar a acuerdos sea prácticamente imposible. Entonces las presiones de la ciencia, las presiones de algunas principales economías que ven con creciente preocupación el impacto económico sobre las economías del impacto climático, lleva a que estos grupos de poder y de presión tan importantes tengan que ir retrocediendo de a poco. Pero claro, el hecho de que hasta ahora no se hubiera mencionado nunca explícitamente que había que abandonar los combustibles fósiles es una muestra del poderío que tienen en la economía global estas empresas y estos países, ¿no? Y ahí, yo decía la terminología, ¿no? En un momento se intentaba, por parte de los países que promovían llegar a un acuerdo más amplio, bueno, poner el término eliminar los combustibles fósiles. Y eso efectivamente tuvo que ser descartado, ¿no? Se pone esas cosas que normalmente en la diplomacia se cuidan mucho, ¿no? Transitar hacia el abandono de los combustibles fósiles. Es que o sea, esto es un proceso multilateral, como dijo Ramón, y por lo tanto requiere el consenso de todas las partes. Entonces, siempre los textos resultantes son, como a veces decimos, lavados, porque en el proceso se van lavando de forma que pueda ser aceptable por todas las partes. Entonces sí, se ponen todas las palabras adecuadas de la diplomacia, de la negociación, para que podamos, o sea, que sea algo aceptable por todas las partes. Y teniendo en cuenta entonces ese panorama, ¿qué tan optimistas son ustedes respecto a efectivamente que esa transición hacia la erradicación de los combustibles fósiles se suceda como tal, o queda bueno en una simple declaración y chau? Porque tampoco es cierto que no se pone un plazo establecido, no se dice en qué momento, queda muy abierto, ¿no? Yo creo que hay dos elementos para contestar esa pregunta. La primera es que este año fue un año muy particular, porque donde la evidencia, más allá de lo que opinen los científicos o la gente, hubo una evidencia muy fuerte. Llegamos al récord histórico, nunca alcanzado, nunca medido por los registros de la humanidad, de temperatura máxima promedio desde que la humanidad toma mediciones, la temperatura de los océanos máxima,
el espesor mínimo del casquete polar ártico, es decir, han ocurrido récords este año que terminan de mostrar que esto viene mucho más rápido de lo que se pensaba. Y eso hace que la preocupación de las principales economías sea cada vez mayor, porque si hay un tema en el cual hay un acuerdo de que hay que avanzar, es el tema climático. Estados Unidos, Europa y China están de acuerdo en esto, porque quien sea que vaya a dominar la economía del mundo en los próximos décadas no quiere tener un mundo cuya economía se cae a pedazos. Entonces ahí hay un acuerdo importante. Entonces este contexto pesa muchísimo, por más que haya lobbies poderosos igual, o países que quieran bloquear, igual es muy importante estos lobbies. A mí lo que me pareció más interesante de esta COP es que a pesar de los esfuerzos que hubo crecientes de los países petroleros por frenar una declaración que incluyera esto, el hecho de que en este momento se pueda incluir, me parece que es una prueba de que hay un debilitamiento del posicionamiento geopolítico de algunos actores, no solamente de países, sino también de algunas empresas, y eso puede ser, sí, el comienzo de una nueva era que marca que las relaciones de poder están empezando a cambiar en relación a este tema. Martina, ¿qué querías agregar de este punto? No, sobre todo que, como vos decías, que la declaración queda como tímida respecto a la ciencia, porque es impulsar la transición hacia la eliminación, dejando también, por ejemplo, a algunos se le llaman combustibles de transición como el gas natural, que obviamente no es un combustible de transición porque es un combustible que emite gases de efecto invernadero, y además que deja el lugar, bueno, a esto de comprar bonos de carbono como una forma de abatir las emisiones para muchos países, o que en lugar de sustituir sustituir la producción de combustibles fósiles, lo que estamos haciendo es seguir expandiendo la matriz energética. Entonces, pero a mí lo que sí me pareció importante, y capaz que eso es una de las cosas que está bueno destacar, es que sí se comprometen a triplicar la capacidad de energías renovables para 2030. O sea, ese es uno de los caminos por los que se señala, cómo encarar esta transición, ¿no? Hacia lo que puede ser el abandono de los combustibles fósiles, ¿no? Triplicando la generación de energía renovable. Así es como se establece, ¿no? De eso que marcabas, que destacabas en particular. Sí, eso es como uno de los caminos, pero igual también, tenemos que hablar de tantas cosas que no se han cumplido en todas estas COP. Por ejemplo, sí, el ratio, digamos, de mitigación versus adaptación, que es fundamental para los países en vía de desarrollo, sigue siendo, por ejemplo, para mitigar es 90, mientras que los fondos de adaptación siguen siendo el 10%. O sea, para los países en desarrollo nunca se ha cumplido con los fondos que implican adaptación. Cuando estamos hablando de adaptación, estamos hablando de fondos que nos permitan, por ejemplo, a los países como el nuestro, adaptando a las crisis hídricas, a las sequías, para la producción la producción agrícola. Entonces, el problema además es que estos fondos que siempre se han prometido y se prometen año a año en las COP, se dan en forma de préstamos. Estamos hablando de países de vías de desarrollo que obviamente ya están endeudados, tienen un montón de problemas para pagar sus deudas, que nos siguen dando préstamos. Por ejemplo, el Global Environmental Facility, el Green Climate Fund o el Just Transition Energy Partnership, que son algunos de los fondos que dan préstamos, permiten, sí, las transiciones energéticas para los países, pero lo hacen en forma de préstamos. O sea, nosotros estamos hablando de que hay algunos países que, para que sea justa la transición hacia un mundo libre de combustibles fósiles, van a tener que contribuir sí o sí con otros países, porque si nosotros vamos a la definición de Río 1992 de que tenemos responsabilidades comunes pero diferenciadas, hay países que tienen que poner mucho más que otros, porque primero tienen una contribución histórica al problema mayor y además tienen una capacidad para cargar con el peso del cambio y una habilidad distinta que los demás países. Por ejemplo, no es lo mismo Estados Unidos que Colombia, que Uruguay, ¿no? Entonces estamos hablando de que, bien, es responsabilidad de todos frenar
digamos, frenar el cambio climático, no, sino que mitigar el cambio climático, no tenemos todos la misma responsabilidad y la misma carga de contribución a la solución del problema. Entonces lo que termina pasando todas las COP es que los países que venimos haciendo bien los deberes, sentimos que los que no los hacen siguen contribuyendo poco. Mariana, en tu caso, ¿qué evaluación haces sobre esto, de este concepto lavado, como decíamos? ¿Qué lectura haces? ¿Sos optimista de todas formas? ¿O te parece que sigue siendo insuficiente? A ver, antes que nada, también un poco contextualizar que estos elementos que estamos comentando sobre emisiones vinculados a mitigación son parte de una decisión más amplia, una decisión sobre el primer balance mundial. El balance mundial es una herramienta que establece el Acuerdo de París para que de forma colectiva veamos cómo estamos avanzando hacia el objetivo de París, que es mantener el aumento de la temperatura, limitarlo a 2 grados y, si es posible, que no supere el 1,5 grados Celsius. Que eso es lo que estamos todos convencidos que es la forma de que los impactos que sean respecto a la época preindustrial. A la preindustrial, para que no haya problemas irreversibles, que podamos seguir viviendo en el mundo tal cual o lo más parecido a lo que lo conocemos hoy en día. Entonces, es súper importante este primer balance mundial, que es una decisión con más de 20 páginas, que entre esas 20 páginas hay una sección vinculada a mitigación y es donde se establecen estos puntos que venimos comentando. Pero también, como refirió Martina, la decisión tiene aspectos vinculados a adaptación, que para países como Uruguay es sumamente relevante. Nuestra contribución a las emisiones globales es muy pequeñita. Si bien hemos hecho esfuerzos, hemos cambiado nuestra matriz energética, tenemos una política energética muy clara, vamos hacia una segunda transición energética, hemos hecho y seguiremos haciendo bien los deberes, pero lo que nos afecta es los impactos, cómo el cambio climático y la variabilidad afectan nuestros sistemas productivos, nuestras poblaciones que están básicamente en la costa, el turismo, la producción. Entonces la adaptación es súper relevante para nosotros y esta decisión, además de mitigación, tiene aspectos de adaptación, aspectos de financiamiento, que también lo comentó Martina, que es relevante porque necesitamos fondos para poder adaptarnos, y tiene también otros componentes que tienen que ver con pérdidas y daños, también vinculado a lo que comentó Martina de la decisión histórica, que había empezado la COP y a los 5 minutos ya había una decisión adoptada sobre la operacionalización del Fondo de Pérdidas y Daños, con promesas de contribuciones de arriba de 700 millones de dólares, que también eso es algo histórico, aunque en términos relativos es poca la plata para las necesidades que hay, pero es una señal que se va por el buen camino. También, como paquete, creo que es positivo el haber tenido esta decisión que se está trabajando hace 2 años, y estas decisiones del balance mundial que dice dónde estamos y qué necesitamos para poder seguir avanzando, identifica los vacíos, las brechas que hay en términos de mitigación, de adaptación, de financiamiento. Creo que es súper positivo el poder haber adoptado entre todos esta decisión del primer balance mundial. Este proceso se va a repetir cada 5 años y este proceso, la idea es que informe a las siguientes contribuciones nacionales determinadas que tenemos que presentar todos los países. El Acuerdo de París lo que establece es que cada país tiene que poner cada 5 años sobre la mesa cómo va a contribuir en términos de mitigación y adaptación y medios de implementación de forma determinada a nivel nacional. Eso los países lo han hecho, Uruguay lo ha hecho, Uruguay ha presentado su primera contribución determinada con objetivos al 2025, su segunda contribución con objetivos al 2030, y en el 2025, como todos los países, tendremos que presentar una contribución determinada a nivel nacional con objetivos al 2035. Y esta decisión, que identifica dónde estamos y los vacíos que aún tenemos, va a ayudar a todas las partes a que estas contribuciones sean ambiciosas, que es lo que necesitamos,
que cada vez nos comprometamos más y podamos avanzar para mantener la temperatura en 1,5 grados de aumento. Hecho este contexto, vuelvo sobre una de las cosas que mencionábamos recién, Ramón, lo de la transición hacia abandonar los combustibles fósiles. Para ello se necesita, dice la declaración final, triplicar la capacidad de energía renovable y duplicar la eficiencia energética media de aquí a 2030. Uh-huh. ¿Eso es viable? Sí, es súper viable. Yo trabajé bastante en ese tema en particular, porque hoy en día tenemos algo que hace unos años no teníamos, que es que hoy las energías renovables son la mejor opción, porque son más baratas. Hoy en día, de hecho en Uruguay lo mostramos, o sea, redujimos $500 millones por año el costo de producción de electricidad en Uruguay gracias a que incorporamos las fuentes renovables. Y así sucede en la gran mayoría de países del mundo. O sea, más allá del tema climático, más allá de tener las energías renovables para resolver el problema global climático, son la mejor solución a nivel nacional, porque abaratan costos, nos independizan de las fluctuaciones de los precios de los commodities energéticos, del petróleo, del carbón, del gas natural, generan una cantidad de puestos de trabajo. Entonces, no solamente por el tema climático, también por interés nacional las energías renovables están maduras como para hacer ese trabajo. De hecho, el concepto de la triplicación de las fuentes de energías renovables se adoptó en el día 3 o 4 de la COP, ya había 130 países que habían firmado el compromiso de que eso estuviera incluido dentro del texto final. Tenemos un momento de maduración muy importante. Nos quedan otros sectores, porque muchas veces confundimos energía con energía eléctrica, pero la energía eléctrica es apenas la quinta parte de toda la energía que consumimos. Mucha otra la usamos a nivel industrial para producir calor, que para eso la electricidad no nos sirve, o para el transporte, donde la electrificación de la movilidad todavía es muy incipiente. Entonces, para todos otros sectores todavía no es tan sencillo, pero para la triplicación a nivel de la generación eléctrica sí es algo que creo que las condiciones están dadas, con la dificultad de que no es soplar hacer botellas. Bueno, realmente. Yo te iba a preguntar eso. ¿Cuáles son todavía los escollos que quedan, digamos, para cumplir con ese objetivo? Bueno, tremendo. Porque tenemos muy presente la situación en nuestro país, sobre todo, ¿no? Y cómo hemos evolucionado a lo largo de los años en materia de generación de fuentes renovables, pero capaz que no tenemos esa perspectiva a nivel mundial que se necesita para esto. Tremendos escollos. En realidad, el desafío es mucho mayor de lo que parece. Por eso es que justamente la fundación esta que nosotros tenemos, una asociación civil sin fines de lucro, estamos trabajando tanto a nivel de todo el mundo, estamos permanentemente dando seminarios en todos lados, porque llaman la atención por lo complejo que es el tema. No es simplemente hacer una transición energética, no es simplemente agregar energías renovables en la red eléctrica. Hay que transformar desde la forma una cantidad de aspectos técnicos de cómo se planifica el sistema, cómo se opera el sistema, pero sobre todo también aspectos comerciales, es decir, cómo es el diseño del mercado eléctrico. Es muy diferente cuando uno tiene energías renovables que cuando uno tiene las energías tradicionales. Y eso, bueno, está llevando a un interés, como yo decía hace un rato, cada vez mayor en relación a lo que pasó a Uruguay, pues se está comprendiendo que no es soplar y hacer botellas, que realmente hay que hacer cosas diferentes. Pero bueno, se está comprendiendo efectivamente porque, nuevamente, lo vuelvo a decir, hay un interés nacional también de que eso suceda y no solamente a raíz de los compromisos climáticos. Ahora, no lo dijo Mariana con todas las letras, pero ese balance global que se presentó ahora en la COP de Dubái terminó de mostrar algo que ya sabíamos, que es que estamos muy lejos de la trayectoria de llegar a 2 grados de aumento de temperatura. O sea, si seguimos haciendo lo mismo que nos hemos comprometido ambiciosamente a hacer después del Acuerdo de París, no llegamos a eso. Estamos muy por encima de ese aumento de temperatura. Y por eso es que también ese tipo de cosas ayudan a una mayor urgencia, a decir, bueno, vamos a enfrentar un poquito algunos lobbies o algunas posiciones, porque este camino es un camino de que no nos va a llevar a buen puerto. Enseguida continuamos en esta edición de la Mesa Verde del mes de diciembre, conversando sobre qué pasó en esta nueva edición de la COP28, la Cumbre del Cambio Climático de la ONU, que se llevó a cabo durante la primera quincena de diciembre. Bueno, ¿qué se acordó? ¿Qué implica para Uruguay? ¿Es suficiente? De eso continuamos conversando enseguida. La Mesa Verde de En Perspectiva es una presentación de Enkel Group y Arboreal, promotores en el desarrollo de la construcción con madera en el Uruguay. Auspician BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito. Verde, cooperamos contigo para hacer un mundo más verde. Y McDonald's, cambiando un poco, cambiamos mucho. Esta nueva edición de la COP28 en este caso, que se llevó a cabo hasta el 13 de diciembre,
terminó con una declaración final que por primera vez hace referencia a la transición hacia las energías renovables para alejarse de los combustibles fósiles en los sistemas energéticos de manera justa, ordenada y equitativa. ¿Qué implica esto? ¿Qué significa para Uruguay? ¿Es suficiente lo acordado? Bueno, de eso estamos hablando y profundizando esta mañana aquí en Perspectiva en esta nueva edición de la Mesa Verde, en la que nos está acompañando Ramón Méndez, Mariana Kasprick y Martina Casas. Tengo algunos mensajes acá de los oyentes. Por ejemplo, Rodolfo dice: realmente es una cumbre histórica porque nadie podía creer que se iba a poder hacer otra reunión más anual sin resolver nada. Y por fin se logró, dice. Ahí él es optimista. Rodolfo es optimista. Sin embargo, tengo también de los otros mensajes, ¿no? Por ejemplo, Guido: desde que iba a la escuela escucha a los agoreros del desastre de que el mundo se va a acabar y plantea su escepticismo con respecto a estas cumbres en particular. ¿Qué le contestarían ustedes? A ver, imagino que no es la primera vez. Ustedes deben decir que van a la COP y hay quien les saltea y le dice: ¿otra vez? ¿Sirve sí, para algo esto? Una duda sobre si las COP sirven o no sirven para algo. Y más de fondo, ¿no? Sobre el cambio climático como tal, ¿no? La duda sobre si las COP sirven o no para algo me parece absoluta y totalmente válida. Lo que me parece que no debería ser hoy día de recibo es la idea de que esto no hay que preocuparse, porque, en primer lugar, mucha gente dice siempre han habido cambios climáticos en la historia de la Tierra, lo cual es cierto, pero ninguno jamás tuvo las características de donde a veces llevaban 10, 20 mil años para hacer una transición que acá se está dando, un aumento de temperatura que se está dando en apenas unas pocas décadas. El origen humano de eso está fuera de discusión también. La dificultad que tiene la propia Tierra como sistema ecológico y físico a reaccionar frente a los cambios que están ocurriendo, tampoco hay parangón, salvo en momentos como las extinciones masivas, cuando llegaron grandes meteoritos, o las épocas primitivas de la Tierra, que había grandes explosiones volcánicas. Pero aparte, dejando de lado eso, no hay ningún antecedente, por lo menos en los últimos millones de años, de algo parecido a lo que está pasando ahora. Y las consecuencias se miden, se llegan a verificaciones concretas. Y cuando hablamos del impacto, bueno, por ejemplo, está claro que puede empezar a derretirse los hielos arriba de Groenlandia. Si eso ocurre, es un fenómeno que todo el mundo coincide que es irreversible, si ya no lo podemos frenar, y si empiezan a derretirse los hielos arriba de Groenlandia, el nivel del mar en todo el mundo sube 7 metros. Entonces, imagínense los cientos de millones de refugiados climáticos si el nivel del mar sube 7 metros. Y eso puede llegar a ocurrir, no es fantasía. El nivel de acidificación de los océanos y cómo se está empezando a romper toda la cadena alimentaria está más que medido, no son especulaciones o teorías ni nada por el estilo. Ni que hablar el hecho de que el 90% de los glaciares del mundo están en retroceso y algunos han desaparecido en apenas unas pocas décadas, cuando antes en la historia natural de la Tierra llevaba decenas de miles de años que se produjeran esos pasajes entre épocas de glaciación y épocas normales. O sea, por el cambio climático nos tenemos que preocupar, por el impacto que tiene sobre nuestras vidas y sobre los ecosistemas globales. Como decía Mariana, si queremos seguir viviendo en un mundo más o menos parecido, no es que el mundo se vaya a acabar, el mundo va a seguir adelante, somos nosotros de alguna forma y lo que estamos generando. Si queremos vivir en un mundo más o menos parecido al que estamos viviendo, tenemos que hacer cosas diferentes, sin duda, tiene que ver con todo nuestro modelo de desarrollo. Martina, ¿querías complementar algo a esa pregunta o a ese comentario que hacía el oyente? Sí, como decía Ramón, a ver, la ciencia es más que clara y tenemos un montón de evidencia de que si bien siempre hubo cambios climáticos, distintos cambios climáticos a niveles geológicos, los podemos observar, pero lo que está pasando es que son cada vez más recurrentes los fenómenos climáticos graves. Lo que sí es que si todas las COPs y todas las decisiones que tenemos y llegamos a los objetivos que queremos llegar, nosotros vamos a estar tranquilos de que nos van a demostrar nosotros lo que queremos es que nos digan estaban equivocados, porque nosotros lo que no queremos es que pase nada de lo que predice la ciencia. Entonces, si nosotros nos equivocamos y no se aumenta el nivel del mar y no hay más tormentas tropicales en lugares donde no debería haber, y los glaciares dejan de retroceder,
los bosques se empiezan a regenerar nuevamente y a nosotros nos dicen, vieron que estaban equivocados, nosotros no vamos a estar tristes, pues no queremos tener razón, al contrario, queremos que digan que no teníamos razón porque logramos que no pase lo que tenemos miedo que pase, que son catástrofes. Lo que hablaba Ramón es que hay algunos puntos de quiebre donde nosotros no tenemos forma de predecir si esto puede ser peor. O sea, si se deshiela el Ártico, pueden haber mayores emisiones de gases de metano. Y aparte nosotros cuando hablamos de 1,5 grados o hablamos de 2,5 grados, estamos hablando de un promedio. Por ejemplo, este año en algunos puntos del mar el aumento de la temperatura del océano fue de 4 grados. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de 1,5 o de 2 grados Celsius, en realidad estamos hablando de un promedio. Entonces, lo que nosotros queremos es que a medida que se vayan tomando estas decisiones, a los que siempre tuvimos miedo y siempre fuimos catastróficos, como nos dicen, nos den la razón y nos digan, bueno, ustedes estaban equivocados, no pasó nada de lo que ustedes dijeron que iba a pasar, y ese es nuestro objetivo, que no pase nada de lo que nosotros decimos que iba a pasar. Mariana, ¿vos querías agregar algo? Sí, agregar que todo lo que han comentado Ramón y Martina no son cuestiones que se les ocurrieron o que las leyeron en un diario, es evidencia científica. Está el panel intergubernamental de expertos de cambio climático, que es un cuerpo en el ámbito de Naciones Unidas, de la Organización Meteorológica Mundial, que reúne a miles de expertos de todos los países del mundo, científicos, que revisan estudios científicos publicados y en base a eso realizan los informes que dan cuenta de lo que está sucediendo y que es evidencia científica de que el cambio climático está ocurriendo y que el origen es la acción del hombre. Entonces, para nosotros esa base científica es robusta y es consensuada y es 100% verás lo que dice, no es un relato, es evidencia científica analizada por un cuerpo reconocido de expertos a nivel global. Eso respecto a cambio climático. Y luego respecto sobre la utilidad, por decirlo de alguna forma, de las COPs, es la forma de avanzar, es a través de procesos multilaterales que son lentos y nos dejan muchas veces sabores agridulces porque no se obtiene todo lo que uno desea, pero es la forma de avanzar y año a año se van dando pasitos pequeños, pero se van dando. Ojalá que podamos estos pasitos pequeños llegar a los objetivos que necesitamos para que el mundo siga más o menos, como dije, como lo conocemos. Pero un pequeño agregadito más, dos muy cortitos. Primero, en este panel intergubernamental de expertos de cambio climático que relataba Mariana, hay expertos de todos los países del mundo. Los principales expertos en temas climáticos de todos los países del mundo, inclusive de los países productores de petróleo. Y ningún país productor de petróleo niega que tenemos que hacer algo muy importante y muy rápido para frenar el cambio climático. Lo que se discute es cómo, pero nadie niega a ningún país del mundo. Por eso llamó la atención cuando Trump negaba esto, porque realmente fue una excepción absoluta en todo el panorama mundial. Y lo segundo es cuando, un pequeño comentario, es este panel de expertos que nos dice no más de 2 grados de aumento de temperatura, y a la gente le puede parecer muy loco, porque decimos, pero entre la mañana y la tarde puede cambiar 15 grados la temperatura, ¿entre qué son 2? Bueno, pero una cosa es el cambio a lo largo del día, y otra cosa es el promedio a nivel de todo el mundo. Y parece un dato muy interesante, es que la diferencia entre una época de la mayor glaciación en la Tierra y una época como la actual de temperaturas cálidas es de apenas 6 grados. Entonces, 6 grados cambia radicalmente el mundo como lo conocemos. Radicalmente. 2 es lo máximo, pero sobre todo 2 en tan poquito tiempo puede llegar a producir un desastre mucho mayor que 6 grados de diferencia de temperatura a lo largo de 20.000 años de la historia de la Tierra. Es gráfico esa cita que haces, esa comparación. Quiero ahora, Hay oyentes que todavía pueden seguir viendo esto como algo alejado, ¿no? Si venimos a Uruguay concretamente,
pasemos al limpio. A ver, ¿qué dejó esta cumbre? ¿En qué medida nos impacta o nos debe de alguna forma hacer ver que esto es relevante, lo que se acordó allí, lo que implica, los compromisos que asumimos? Algo dejaban establecido ustedes en el bloque anterior, pero me gustaría pasar raya porque hay quien puede seguirlo viendo como algo que está lejos. A ver, Uruguay ha sido muy responsable en su forma de actuar en relación al cambio climático en términos de mitigación. Ramón lideró la política energética con la que cuenta el país y que estamos orgullosos y que realmente es un cambio a nivel nacional y, como ha dicho, lo hemos podido compartir con la región y con el mundo, porque ha sido un caso exitoso y eso son acciones, nosotros llamamos tempranas, porque fue previo al Acuerdo de París. Entonces Uruguay redujo sus emisiones, al menos en relación a la matriz energética, previo a los compromisos que asumimos en el marco del Acuerdo de París. Pero Uruguay sigue apostando a seguir siendo responsable y a seguir contribuyendo a la mitigación de los gases de efecto invernadero. Entonces, lo que se establece en la decisión de la COP de Dubái, creo que refuerza y respalda lo que el país viene realizando y va a seguir realizando en términos por ejemplo, de energía, de emisiones del sector energético, que es el sector que ha causado el cambio climático, la quema de combustibles fósiles. ¿Cómo venimos en líneas generales con nuestros compromisos? Bueno, los compromisos de Uruguay están enmarcados en la primera NDC, que tiene un plazo, o sea, son compromisos al 2025, y bueno, se viene monitoreando. Tenemos un sistema que es público de monitoreo, reporte de cómo vamos con los objetivos planteados por la NDC y las diferentes medidas que hemos establecido en la NDC, no solo de mitigación, sino también de adaptación, y eso está disponible en el sitio web del Ministerio de Ambiente, y es también un ejemplo a nivel regional y mundial de cómo Uruguay es transparente en su acción climática, y ha establecido objetivos y reporta cómo va avanzando hacia el logro de esos objetivos. Mencionabas ahí, perdón, lo de la matriz energética, pero también hay otros rubros donde seguramente en el caso de Uruguay en particular nos interesa, ¿no? Pensando sobre todo en nuestro sistema productivo. Sí, por supuesto que las emisiones de metano biogénico, metano proveniente de la producción ganadera, en términos de emisiones es relevante para Uruguay, y también Uruguay ha realizado esfuerzos importantes, ha podido reducir la intensidad de sus emisiones de producción de carne, es decir, las emisiones por kilo de carne producido han bajado sensiblemente en los últimos años, y ese es un objetivo que se ha planteado Uruguay en sus contribuciones determinadas a nivel nacional, el seguir reduciendo la intensidad de emisiones de metano por producción de carne. Es decir, vamos a seguir produciendo carne, pero de forma más eficiente. Y en relación al producto, al kilo de carne, la idea es seguir disminuyendo hasta cierto límite esa relación. También es responsabilidad y contribución a que la producción sea sostenible a nivel nacional. A ver, siguiendo con eso, con el ancla a nuestro país, ¿qué destacarían? Yo veo todo esto como una extraordinaria oportunidad. Lo que está en juego aquí es cuál es el modelo de desarrollo, cuál es el modelo de producción y de consumo que tenemos los seres humanos. Y el gran problema es que los países del sur global venimos imitando el mismo modelo de desarrollo que tuvieron los países del norte global, las principales economías. Y lo que está claro es que no podemos seguir por ese camino, ni los del norte ni los del sur. No hay chance, no hay más espacio para una cosa así. Entonces, todos hoy somos países en desarrollo, porque todos hoy tenemos que generar un modelo de desarrollo diferente al que conocemos hoy en día y que venimos replicando hoy en día. Claro, algunos tienen más posibilidades que otros, tienen más recursos económicos, más tecnología, más conocimiento, etcétera, y otros menos. Pero todos tenemos que transitar ese camino. Y Uruguay está muy bien posicionado para hacer eso, porque nuestra generación de riqueza
es muy sostenible de forma natural, porque la producción de alimentos es sostenible, porque el turismo es sostenible, porque nuestra matriz energética es cada vez más sostenible. Entonces, podemos ser un muy buen alumno de la clase y por lo tanto podemos destacarnos en la producción global y en el comercio mundial a lo largo del siglo XXI. En este siglo XXI, los tratados de libre comercio van a estar mucho más ligados a cuáles son las emisiones de carbono o el impacto climático, porque cada vez más los países para importar productos de otros van a exigir a ver cuál es la huella para que se produjera eso que se produjo. Porque todos vamos a ser celosos de que ese nuevo modelo, de alguna forma, si yo hago esfuerzos, quiero que los demás también hagan esos esfuerzos. Entonces, en ese contexto nosotros creo que tenemos extraordinarias posibilidades. El caso de la agricultura es muy particular. Uruguay es único absolutamente en todo el mundo. En todo el mundo, en promedio, el 70 y pico % de las emisiones viene del sector energético y el 20 y pico % viene del sector agropecuario y forestal, deforestación. En Uruguay es exactamente al revés, porque tenemos bajas emisiones del sector energético y tenemos 4 vacas por habitante. No hay ningún país del mundo que tenga 4 vacas por habitante. Y lo más interesante es que hace un siglo, cuando nadie hablaba de cambio climático porque no existía, no teníamos 4 vacas por habitante, pero teníamos 3,5 vacas por habitante. O sea, forman parte de nuestro ecosistema natural, de alguna forma, esas vacas, y es algo que de alguna forma tenemos que colocar, y está colocado. Fue capaz que uno de los grandes logros del Acuerdo de París, el decir que la producción de alimentos se mira de una forma completamente diferente del resto de las otras temáticas. Entonces, yo lo veo todo esto como una gran oportunidad. Uruguay, si hace las cosas bien, puede llegar a insertarse en el mercado mundial del siglo XXI y en tratados de libre comercio basados en la huella de carbono y basados en la huella ambiental, bien diferente al que tenemos hoy en día. Martina, querías agregar algo sobre esto de lo tangible para Uruguay. A ver. Exacto, sí, y agregando sobre lo que decía Ramón, yo creo que es muy común cuando vamos a las COP de que se habla de transición energética y bueno, y a Uruguay le toca, como explicaba Ramón, nuestras emisiones están básicamente salen de nuestro sistema productivo agropecuario. Entonces nosotros lo que tenemos que tratar de tomar estas oportunidades para hacer una transición ecológica de nuestro sistema productivo. Fue importante que durante esta COP hubo una declaración sobre la agricultura sostenible, que tanto Brasil como Uruguay la firmaron, pero Argentina y Paraguay no. Este tipo de declaración son compromisos no vinculantes, o sea que no te generan ninguna, digamos, sanción por no cumplir, pero la idea es reducir los gases de efecto invernadero y el impacto sobre el uso de agua, uso intensivo del agua a la hora de producir. Ese es el desafío que tiene Uruguay, esa es la oportunidad que tiene Uruguay. Hay muchos países que dicen que este tipo de declaración son barreras comerciales y son proteccionistas para que los países del norte global nos impongan sanciones a los países que producimos distintos productos agropecuarios, pero yo creo que Uruguay lo tiene que tratar como una oportunidad. Uh-huh. Y sobre el cambio climático hay que pensarlo como si fuera una enfermedad crónica, ¿no? Es una enfermedad crónica que hay que seguir trabajando todos los días para que no nos afecte, porque toda enfermedad crónica en algún momento se puede terminar transformando en una enfermedad terminal. Y lo que nosotros estamos tratando de trabajar ahora es que podamos convivir con esta enfermedad crónica. Entonces Uruguay tiene que tener un compromiso mucho más amplio para evitar un mayor cambio de uso del suelo, un mayor cambio de una mayor cantidad de emisiones de gases de efecto de invernadero a la hora de producir nuestra agricultura, y para eso necesitamos mayor transparencia del lenguaje, tratar de no caer en el lavado verde de nuestra producción. Se le dice lavado verde cuando algunas empresas toman esto como oportunidades para mitigar sus emisiones a través de decir que están haciendo las cosas bien cuando no lo hacen bien. Entonces yo creo que Uruguay está haciendo las cosas bien, tiene muchísimas oportunidades para mejorar y para desarrollarlo de otra manera. Creo que estamos en el camino correcto y bueno, hay que tomar esto como una oportunidad y estar orgullosos tanto de la transición energética que Uruguay hizo y tomar ese desafío de hacer la transición ecológica de nuestros sistemas productivos para el futuro y para que podamos poder seguir contribuyendo de la manera que lo hemos hecho hasta el momento.
Tengo algunos comentarios de los oyentes. Marcos dice, tenemos el mejor pastizal del mundo, oportunidad de vender ese plus en la carne, sumándole bonos de carbono y trazabilidad, por ejemplo, ¿no? Y después hay algunos que discrepan. Dice que puede haber una visión demasiado autocomplaciente, por ejemplo. Enseguida me responden de eso, ¿les parece? Enseguida ya continuamos en esta edición de La Mesa Verde hablando de lo que pasó y lo que dejó esta nueva edición de la COP, la Cumbre del Cambio Climático de la ONU. Seguimos en esta edición de La Mesa Verde hablando de lo que dejó la COP28, esta que se llevó a cabo recientemente entre el 30 de noviembre y el 13 de diciembre en Dubái y que tuvo algunas particularidades a las cuales hacíamos mención. Bueno, ¿qué implica? ¿Qué implica esto para Uruguay? Decíamos recién. De este tema estamos conversando con Mariana Caspic, Martina Casás y Ramón Méndez. Retomo algunos de los mensajes ahí que llegaban sobre el final del bloque anterior, ¿no? Decía, bueno, no tenemos una mirada a veces un poco autocomplaciente cuando miramos a lo que está haciendo Uruguay en esta materia. Siempre hacemos como una evaluación, o se tiende a hacer una evaluación positiva, a señalar que en materia de ganadería, por ejemplo, nosotros igual producimos de manera diferente y de forma más amigable con el medio ambiente y que por lo tanto, bueno, como decías vos, Ramón, recién, guerra contra las vacas es un poco a nivel global. No nos pega de la misma manera que a otros. De todas formas, claro, hay que zafar de ese eslogan, pero también hay quienes dicen, bueno, pero a ver, la presión inmobiliaria, el turismo sustentable, se preguntan como por el lado de lo que implica en algunos lugares, en algunos paisajes en particular. Hay quien señala, bueno, ¿cuánta gente más entra? ¿Cuánto más se puede construir en nuestro país? ¿Tenemos realmente esa visión? ¿Es apropiada esa visión que dan de que estamos haciendo las cosas tan bien? ¿Por dónde quieren reenganchar para ir cerrando estas consideraciones? A mí me gustaría tomar para decir que estoy totalmente de acuerdo con eso, con esa mirada de que no podemos tener una mirada, no debemos tener una mirada autocomplaciente porque sería falsa, totalmente. O sea, hemos hecho algunas cosas bien, lo cual está bueno porque es mostrar que somos capaces de hacer cosas bien, que tenemos la capacidad de hacerlo, pero estamos muy lejos. Y efectivamente, en temas productivos y en temas de ordenamiento territorial, que son los dos grandes temas que se plantean ahí, pero estamos lejísimos realmente y tenemos que hacer cambios sustantivos. De tema productivo, sí tenemos una ventaja interesante desde el punto de vista agropecuario, voy a ser más claro, desde el punto de vista ganadero, porque en general, en el mundo se asocia la vaca con la deforestación. Muchas veces se deforesta para poder tener superficies para ser pastoreables. En Uruguay es al revés, nosotros tenemos una larga tradición de preservación del monte nativo y no deforestamos. Claro. Justamente nuestra pared natural, nuestro campo natural, tiene ventajas comparativas extraordinarias que las tenemos que potenciar mucho más de la que lo estamos haciendo, pero estamos lejos todavía de eso. O sea, realmente tener una producción sustentable es muy importante. Diferente del sector agrícola, donde ahí sí te estás mucho más cerca de algo más extractivista, por más de que sea en teoría sustentable, donde tenemos muchas cosas para reflexionar, desde la contaminación de los cursos de agua, las cianobacterias, el uso a veces por fuera de lo aconsejable de ciertos pesticidas, químicos y también de fertilizantes, es algo que tenemos que rever en profundidad. Y el otro tema, que es el del ordenamiento del territorio, también. Estamos avasallando territorios, somos uno de los países del mundo que tiene menor porcentaje de áreas naturales protegidas, menos del 2%, Costa Rica tiene el 25% y otros países, no solamente de la región, sino del mundo, que tienen porcentajes mucho mayores, y estamos avanzando con urbanizaciones en temas que son ecológicamente muy sensibles y también en eso tenemos muchísimo para avanzar. Yo lo que decía por lo menos es que tenemos una extraordinaria oportunidad, porque el tema, mi visión es que no está colocado en la agenda, que no está colocado en la agenda política, no es porque hayamos creado un Ministerio de Ambiente que hacemos un cambio. De hecho, tenemos un Ministerio de Ambiente que es muy débil hoy en día y que en realidad en el mundo avanza hacia un ministerio no que controla la producción, sino que es proactivo para la generación de un nuevo modelo de producción y de consumo,
le llaman el Ministerio de la Transición Ecológica, que tiene Francia, que tiene España, que están implementando otros países. O sea, estamos muy lejos todavía. Simplemente tenemos una muy buena base y una muy buena oportunidad. Tenemos que aprovecharla. Mariana. Sí, en relación a si somos autocomplacientes, la realidad es que, como comenté anteriormente, en términos de cambio climático se han hecho esfuerzos, hay resultados y eso está plasmado en los diferentes reportes que el país tiene que presentar a la Convención y al Acuerdo de París, que son informes cada 2 años en los que se incluyen los inventarios de gases de efecto invernadero y se incluyen las medidas de mitigación que el país ha planteado y ha realizado, y también las necesidades que tiene en términos de financiamiento y desarrollo de capacidades para poder seguir avanzando en términos de mitigación. Uruguay ha cumplido con estos reportes y tiene una serie de inventarios que es reconocida también a nivel global por la robustez de la misma. Y a partir del año que viene, estos reportes, que son en el marco del Acuerdo de París, todos los países desarrollados y en desarrollo tenemos que presentar los mismos reportes, y Uruguay lo va a presentar antes de diciembre del 2024, que es la fecha límite, para seguir demostrando que cumple con sus compromisos. Y ahí se va a dar cuenta de cómo ha avanzado en la implementación de su contribución determinada a nivel nacional. Así que en términos de... Y ahí, ¿eso cuánto nos puede jugar, Mariana, en concreto para obtener fondos, para estar mejor plantados, para prepararnos para esas medidas adaptativas, para ese cambio en materia de producción que señalaba Ramón? Y eso ha sido la base del acceso a financiamiento de donación para Uruguay. El haber cumplido con los reportes ha sido la base. Uruguay ha obtenido algunas donaciones, algunos millones de dólares para medidas de adaptación en el sector ganadero, medidas de adaptación en ciudades y ecosistemas vulnerables del río Uruguay, y ahora está preparando otra propuesta para medidas de adaptación en el sector costero. También comentar que este sistema de inventario con el que contamos y de indicadores vinculados a la NDC han sido la base para, por ejemplo, la emisión ha contribuido a la emisión del bono soberano vinculado a indicadores de cambio climático. O sea, esos indicadores se vinculan directamente con los inventarios que tenemos en Uruguay y con los objetivos planteados en la NDC. Es decir, que el sistema de reporte también ha sido útil a nivel nacional para acceder a financiamiento. Martina, tus últimos comentarios. Sí, yo iba a ir un poco por el lado que decía Ramón. Nosotros hay un objetivo que rara vez cumplimos en nuestra NDC, y es la protección del bioma principal del Uruguay, que es el pastizal, ¿no? Nosotros hemos perdido nuestro bioma principal. En este momento anda por el 50%, quizás un poco menos. Obviamente eso ha sido por el avance de la frontera agrícola sobre nuestro bioma, que entonces, como no es un bioma muy escénico como puede ser el Amazonas u otro bioma que uno diga, bueno, lo tenemos que proteger porque al mundo le importa, nosotros hemos en esa materia no somos autocomplacientes, porque entendemos que tenemos un problema. También Uruguay tiene un déficit. Ramón hablaba de las áreas protegidas, y Uruguay vive de espaldas al mar. Nosotros en este momento no tenemos ningún área protegida en nuestra área marítima, donde además estamos empezando a la posibilidad de explorar para ver si tenemos petróleo. Entonces somos un país que tiene una matriz energética renovable muy alta, y que espero que no se concrete de ninguna manera, pero tendríamos la ilusión de en algún momento poder explotar petróleo en nuestra plataforma marítima. Entonces, ahí apunto a lo que estás diciendo. Sí se anunció que, por ejemplo, la zona de la isla de Lobos va a ser declarada área marítima protegida, ¿no? Pero claro, sí, es un primer pasito ahí en lo que tiene que ver con área marítima. Es un primer pasito. Son
7 áreas marítimas que han sido designadas y que en el correr de estos años van a ser, digamos, vamos a ver cómo se designan, pero estamos muy lejos de llegar a ese 30 por 30, ¿no? 30% o sea, nosotros tendríamos que tratar de cumplir con esas metas, grandes metas que tenemos. Y recuerden que Uruguay tiene casi la misma superficie de plataforma marítima que de territorio, entonces estamos hablando de que nosotros tendríamos que también ser más ambiciosos, no solo en la protección de nuestro bioma principal que estamos perdiendo, sino también de mirar un poco hacia el mar y ver qué podemos hacer, porque también es importante para proteger lo que le llaman el carbono azul, de proteger nuestras áreas marítimas. Entonces yo creo que a Uruguay le ha ido muy bien, ha hecho muy bien los deberes, pero obviamente no somos complacientes porque nos queda mucho por hacer, porque los países además solos no pueden reducir los problemas de cambio climático, hay que cooperar y en ese sentido vamos a tener que trabajar mucho para que la COP, no digo la COP del año que viene, pero quizás la COP 30 que va a ser en Brasil, que va a tener un fuerte componente de cooperación latinoamericana, podamos ser muchísimo más ambiciosos en cómo protegemos el bioma pampa entre Argentina, Brasil y Uruguay, y el área marítima entre Brasil, Argentina y Uruguay, donde estamos teniendo la verdad que bastantes problemas para hacerlo. Ramón Méndez, Mariana Kasprick, Martina Casás, gracias, gracias a los tres por participar en esta mesa verde, por acercarnos lo que pasó allí en la COP28. Seguimos atentos a estos temas, van a dar para seguir conversando en otras instancias, así que en cualquier momento retomamos la charla. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Martina, un saludo a la distancia. Saludo a la distancia, chau, chau. La Mesa Verde de En Perspectiva fue una presentación de Enkel Group y Arboreal, promotores en el desarrollo de la construcción con madera en el Uruguay. Auspiciaron BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito. Verde, cooperamos contigo para hacer un mundo más verde. Y McDonald's, cambiando un poco, cambiamos mucho.